Buenas, no, buenos días a todos. Este trabajo de modelado matemático de la difusión de líquidos en fase gaseosa por evaporación ha sido un trabajo colaborativo realizado en el Instituto Tecnológico de Villahermosa, eh, que, eh, cuya intención es analizar el comportamiento de las moléculas de líquido en el seno de su fase líquida precisamente, y cómo es que estas moléculas se transfieren mediante algunos factores que favorecen la difusión de estas moléculas a la siguiente fase, ¿sí? A la fase subsecuente o a la cual se encuentra directamente eh, inmersa. Bien, como una introducción a este procedimiento, este proceso que vamos a analizar y estudiar, pues les puedo decir que la evaporación como proceso físico consiste en analizar o estudiar cómo es que estas moléculas en el seno del líquido vencen las fuerzas intermoleculares que las mantienen unidas y pueden, mediante esta proporción de fuerzas, transferirse a una fase gaseosa contigua, ¿sí? Eh, Esta desaparición gradual del líquido, conforme las moléculas se van transfiriendo a la fase gaseosa, pues el líquido va disminuyendo su volumen. Se puede ver significativamente cómo esa disminución en volumen entonces significa que las moléculas se han transferido a la fase gaseosa. Entonces, para que las moléculas de un líquido se evaporen, deben estar localizadas generalmente cerca de la superficie y moverse a una distancia apropiada y tener suficiente energía como para que ocurra y que se venzan estas fuerzas intermoleculares, ¿sí? Particularmente, no todas las moléculas cumplen con estas propiedades, estos rasgos, estas características para que puedan evaporarse a la fase gaseosa, ¿sí? Por ejemplo, las moléculas que están en el fondo de la fase líquida, justamente al final o muy al fondo de esa fase, pues difícilmente van a evaporarse a la fase gaseosa, ¿sí? Las que facilitan este proceso, a las que se les facilita este proceso, precisamente son aquellas que están en la superficie, ¿sí? Como fenómeno físico en sí, hay una diferencia significativa entre la evaporación y la ebullición, ¿sí? En la evaporación, pues, esta se favorece precisamente únicamente por aquellas moléculas que están muy cercanas a la superficie del líquido. Ellas son las que favorecen este fenómeno de evaporación, porque ellas son las que tienen mayor facilidad de transferirse a la fase gaseosa subsecuente a ellas, muy, muy continuas a ellas, ¿sí? En este fenómeno de evaporación, pues se puede decir que la presión de vapor es menor que la presión atmosférica, por eso este fenómeno físico se da de esta manera. Sí, en la ebullición, pues con muy diferente a la evaporación, aquí todas las moléculas participan y tienen la misma oportunidad de ser transferidas a la fase gaseosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí se favorecen todas las moléculas debido a que todas ellas se tienen un movimiento acelerado por la temperatura que tienen estas moléculas. En este fenómeno de ebullición, ustedes saben que requiero elevar la temperatura de la fase líquida y esto favorece entonces que las moléculas tengan mayor energía, mayor movimiento y la transferencia o la difusión se da de mayor manera, ¿sí? Ok. Entonces, hay factores que influyen en el proceso de evaporación. Estos son la temperatura, la superficie de contacto, la presión que existe en el sistema y la naturaleza del líquido, ¿sí? Todos sabemos entonces que a mayor temperatura, pues las moléculas
aumentan su energía, son más, tienen más aceleración, tienen más movimiento vibracional, y esto favorece que las moléculas se transfieran a la siguiente fase, ¿sí? Si yo tengo mayor superficie de contacto, es decir, si tengo una superficie líquida que está completamente extendida y hay mayor contacto con la zona del gas, entonces esto favorece que esas moléculas se puedan transferir a la fase gaseosa. Lo mismo que la presión que existe en el sistema y obviamente la naturaleza del líquido. ¿Por qué? Porque hay líquidos que son, algunos tienen mayor volatilidad que otros, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, los alcoholes, los compuestos orgánicos que son más volátiles favorecen más este proceso de evaporación, ¿sí? Bien, en este trabajo, pues, se siguió un procedimiento, una metodología para realizar este modelado matemático, ¿sí? En sí, lo que se pretende es analizar cómo es el comportamiento o cómo es la concentración de las moléculas desde la interfase líquido-gas, cómo es que qué cantidad de moléculas van a estar permaneciendo ahí y cómo ellas se mueven hacia determinada región en la zona del gas, ¿sí? Para ello, pues, primero se hicieron una serie de procedimientos que consistieron en recabar información de las condiciones ambientales de la región de estudio, ¿sí? Aquí en el estado de Tabasco particularmente, para después establecer las estrategias para darle tratamiento a estos datos, ¿sí? Con esto se evaluaron las presiones parciales que son requeridas y así conocer las concentraciones dentro de un rango establecido para el análisis, ¿sí? Posteriormente, pues se realizó un balance de materia molecular en la región de transferencia de masa, un balance sin acumulación de materia, ¿sí? Se evaluaron las condiciones límite que me permitieron, que se generaron a partir de este balance, y con estas condiciones límites, pues, se obtuvo una ecuación que me permitió conocer el comportamiento del fenómeno de transferencia, y esta ecuación al final me dice o se modela gráficamente para conocer e interpretar los resultados que nosotros estamos evaluando, ¿sí? En sí, el fenómeno, el modelado matemático se da de la siguiente manera, ¿sí? En este esquema ustedes pueden ver que yo tengo un líquido en un contenido en un recipiente o extendido en un recipiente. Puede ser extendido en una superficie que puede ser un río, una laguna, un estanque, ¿sí? Ustedes saben entonces, como ya les mencioné, que las moléculas que están en la superficie son las que se van a transferir a la zona del gas, y cuando ya están transferidas a esa zona del gas, pues ellas no se van a quedar ahí en esa zona contigua del gas, ¿verdad? Sino que van a estar, ahora sí, más libres para estarse trasladando de una región a otra, se van a mover hacia otras áreas donde yo no tenga alta concentración de estas moléculas. Entonces, lo que se hace es analizar un elemento diferencial en esa zona de difusión para que yo en esa zona de difusión sepa cuál es el comportamiento de esas moléculas, ¿sí? Ese balance molecular, pues, se establece en un espesor finito en la zona del aire, en este caso, ¿sí? Ya les dije que se establece como entradas menos salidas, sin generación, sin reacción química, porque únicamente es un proceso físico, ¿sí? Entonces, la cantidad de moléculas que se transfieren de un punto establecido a otro se conocen como un flujo molecular, al cual le vamos a llamar ahora NDA, ¿sí? NDA en un punto Z, ¿sí? Esa es la entrada, la cantidad de moléculas que entran en esa región, con ese espesor finito, en ese elemento diferencial, le voy a llamar NDAZ. Es la cantidad de moléculas que entran. Y las que salen, pues también ahora le voy a poner NDA, pero en otra posición, porque son las de salida. Ahora ya no va a ser en la posición Z, sino va a ser en la posición Z más delta Z, ¿sí? Bueno, si yo aplico a esta ecuación anterior
si yo la divido entre delta z y aplico límites a esta ecuación, voy a obtener una ecuación diferencial de primer orden, al cual le voy a llamar diferencial de n de a en de z, ¿sí? Esta es una ecuación diferencial, ¿sí? En este caso, pues yo voy a tener un caso de difusión. Tenemos dos casos diferentes de difusión en fenómenos de transferencia de masa. El que se aplica para este estudio es el caso de difusión de A través de B en reposo. Esto significa que solo las moléculas del líquido se transfieren a las del gas. El gas, el aire, no se transfiere, o las moléculas del aire no se transfieren a la zona del líquido, ¿sí? Y la ecuación que rige este fenómeno está dada como N de A igual a menos C de AB 1 sobre Y A. Es una ecuación que rige este fenómeno y a la cual lo conocemos, bueno, la ley de Fick. Esta es mi ecuación de ley de Fick para este fenómeno exclusivamente, ¿sí? Para este fenómeno de difusión de A través de B en reposo. Esta ecuación se introduce en la ecuación diferencial que obtuvimos del balance anterior y se introduce esta ecuación y se trata esta ecuación ya matemáticamente, ya se empieza a visualizar matemáticamente esta ecuación. ¿Por qué? Aquí es importante mencionar que la concentración total, esa concentración total que tenemos aquí y la DAB que están aquí, que es la difusividad de A en B, generalmente son constantes dentro de la ecuación que yo puedo sacar de esta ecuación diferencial. Si ambas las puedo sacar, entonces puedo pasarlas dividiendo en esta siguiente, en el lado derecho de la ecuación, y eso se iguala nuevamente a 0 para obtener la ecuación siguiente, ¿sí? Esta ecuación, pues, se integra una primera vez, ¿sí? Y se obtiene esta ecuación. Como acabo de integrar una primera vez, genero una primera constante de integración, ¿sí? Esta ecuación, última ecuación, nuevamente se trata como una ecuación diferencial de primer orden, se separan variables y se integra nuevamente la ecuación para obtener el resultado siguiente, que es un logaritmo de 1 menos ya C1 por Z más C2. Esta ya es una ecuación que modela el comportamiento del fenómeno que yo estoy estudiando. Únicamente ahorita me falta conocer cuáles son los valores de las constantes de integración que aplican en este caso, ¿ok? Para ello, pues, para conocer estas constantes, yo necesito conocer algunos parámetros o fijar algunos términos que pueden ser medibles o evaluables dentro del sistema. Por ejemplo, yo voy a fijar una posición Z, ¿sí? Igual a 0, que en este caso Z igual a 0 o Z igual a Z1 va a ser en la superficie del líquido que se puede ver en este caso, ¿sí? Y Z igual a Z2 es aquí al final, en donde ya tengo esa zona de seno del gas y con el líquido específicamente, ¿sí? Entonces, esta ecuación se integra bajo estas condiciones límite y se pueden obtener los valores de las constantes de integración, ¿sí? Esas constantes de integración ya obtenidas se modelan y a diferentes temperaturas. Nosotros estamos modelando a 4 diferentes temperaturas. ¿Por qué a 4 diferentes temperaturas? Porque así históricamente se han reportado las temperaturas de los ríos y lagunas aquí en el estado, que generalmente andan en un rango entre 20 a 35 grados, ¿sí? Grados centígrados. Entonces, como a esas condiciones andan las temperaturas de los mantos acuíferos aquí en el estado, de los ríos, lagunas y demás, entonces a esas condiciones vamos a evaluar las presiones de saturación o presiones de vapor del agua que yo tengo almacenado en estas situaciones que yo les digo. Conociendo las presiones de vapor a estas condiciones, yo puedo evaluar los valores de las concentraciones justamente en la superficie del líquido. ¿Cuánto es la concentración
del contenido de A o de la fracción de A en esa superficie de líquido, ¿sí? Estos datos de presión de vapor fueron evaluados específicamente para el agua, ¿sí? Mediante la ecuación de Antoine se puede evaluar a esta condición de temperatura o bien en las tablas de vapor saturado, ¿sí? Y la fracción molar obtenida se evalúa o se conoce con la presión de vapor que aquí se obtiene y la presión total del sistema, ¿sí? Una vez conocidas las constantes de integración y modelados estos procesos, se obtiene ya como resultado final este perfil de concentraciones, que es lo que estamos buscando, ¿sí? ¿Cómo es el comportamiento de las moléculas de A en la zona del líquido? Esta es la superficie del líquido aquí, ¿sí? Yo veo que en esta zona del líquido entonces tengo una concentración de A alta, ¿sí? Y va disminuyendo la concentración, bueno, alta en un sentido de menos del 0.1 o del 1%, ¿sí? Pero lo que yo aprecio en esta gráfica es que esta concentración va disminuyendo conforme yo voy aumentando la altura de estudio desde la superficie del líquido, ¿sí? Conforme yo voy aumentando la altura, pues esta concentración va a ir disminuyendo. Son bajas concentraciones. ¿Por qué son bajas concentraciones? Bueno, estas son para estos rangos de temperatura que tenemos aquí, entre 20 y 35 grados centígrados. Tengo 4 diferentes valores de estudio de temperatura, pero las 4 muestran una tendencia muy similar, ¿sí? No hay una variación significativa entre la composición del A conforme cambio la temperatura, ¿sí? Lo único que se puede apreciar aquí es que esa concentración efectivamente va disminuyendo significativamente o va disminuyendo conforme yo voy aumentando la altura, ¿sí? Esta se calcula por diferencia, la concentración de M, que esta es la del aire, ¿sí? En la superficie del líquido yo tengo alta concentración de aire. ¿Por qué? Pues apenas ahí esa cantidad de aire que yo tengo también es tanta, es en un volumen tan significativo, por eso su concentración es alta en esa región, ¿sí? Pero pues es más alta todavía conforme yo voy aumentando la altura, ¿sí? Entonces, esta se saca por diferencia respecto a la DEA, con respecto a la DEA, ¿sí? Este es el perfil de concentraciones que se modela con la ecuación obtenida a través del balance de materia. Finalmente, pues estos resultados muestran que existe poca variación de la composición del agua a través del aire, observando una zona de mayor concentración justo en la superficie del líquido, como les comenté, ¿sí? El modelo que se obtiene del balance presenta, pues, una buena predicción del perfil de concentración, ¿sí? Las unidades relativas que fueron tomadas para referir estos cálculos, pues, fueron tomados de datos que proporciona la Conagua y, pues, la confiabilidad de ellos, pues, depende de los factores de medición que ellos consideran y pues cabe señalar que aunque la humedad relativa fuera del 100%, este perfil de concentraciones no presentaría mucha variación, ¿sí? ¿Por qué? Por pues estos factores que les presenté en un principio, ¿sí? Depende de la superficie del líquido, depende de la temperatura, depende de la presión aquí en el sistema, ¿sí? Son varios los factores que influyen para obtener una ecuación o un modelo como el que nosotros obtuvimos en este estudio, ¿sí? Finalmente, pues estas son las referencias que se consultaron para realizar este modelado matemático y pues quiero agradecer a la Conagua por proporcionarnos la suficiente información como para realizar este análisis en este sistema, ¿sí? Y al Tecnológico Nacional de México, Campus Instituto Tecnológico de Villahermosa, por brindarnos el apoyo en la consecución de estos trabajos
y que pues a la larga muchos de los estudiantes les puede ser de utilidad. Es todo de mi parte. Agradezco enormemente esta oportunidad. Buenas tardes.